Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy María José Navarro Nuño del tercero A del turno matutino de la carrera Química Tecnología Farmacéutica de la Universidad Tecnológica de Jalisco. Y el tema que voy a presentar hoy es sobre las células eucariotas y las procariotas. La célula eucariota es el bloque de construcción de la vida en protozoarios, hongos, plantas y animales. Representa la base biológica fundamental de los organismos pertenecientes al dominio eucario. Una de sus características, la más distintiva, es de que todas las células eucariotas está la presencia del núcleo. Sin embargo, existen otras características. Para empezar, la forma. Tienen formas variadas, desde esféricas y cilíndricas hasta planas y cúbicas. La forma de una célula no es fija, depende del medio en el que se encuentra. Por ejemplo, las células de epidermis, la capa superficial de la piel, son cúbicas inicialmente y a medida que van envejeciendo se vuelven planas. En el tamaño, varían en tamaños que pueden ir desde 10 micrómetros hasta 100 micrómetros. Para poder observar estas células se requiere de un microscopio. Los compartimientos, además del núcleo de las células eucariotas, contienen muchos otros tipos de organelos que pueden incluir mitocondria, cloroplasto, aparato de Golgi, entre otros. Cada organelo está separado del resto del espacio celular por una membrana, como si fueran cuartos dentro de una casa. Las funciones separadas. Las funciones que debe llevar a cabo en una célula eucariota se encuentran separadas en los organelos. Por ejemplo, el cloroplasto se encarga de la fotosíntesis, la mitocondria se encarga de la respiración celular, el aparato de Golgi se encarga del empaquetamiento de material. El armazón estructural interno. El citoesqueleto de la célula eucariota está compuesto de proteínas que le dan soporte físico a la célula y a los constituyentes del citoplasma. Parte de la célula eucariota. En toda célula eucariota se pueden distinguir tres partes principales. La membrana plástica es la envoltura que contiene todo el material celular, además de ser el medio por el que las células intercambian información, reciben nutrientes y eliminan los desechos. El núcleo es el centro de control y regulación de las funciones celulares. Está conformado por envoltura nuclear y el contenido nuclear. El citoplasma es el espacio acuoso gelatinoso en que flotan los elementos celulares y se desarrollan sus actividades. La célula procariota. Las células procariotas poseen características comunes, las cuales son pared celular, membrana plástica, DNA circular, presencia de orgánulos rodeados por una membrana. Además de su tamaño relativamente pequeño, su capacidad de moverse y su retención con colorantes específicos. En este tipo de células se encuentran las bacterias y las arqueas. Las características de una célula procariota. Las células procariotas no tienen donde el ADN está protegido, sino el ADN es una región del citoplasma llamada nucleoide. Esta es la principal característica de las células procariotas y las que más facilita su identificación. El ADN forma un único cromosoma. El ADN forma un único cromosoma bacteriano que está formado por un doble hélice de ADN circular que se encuentra en toda la información para el funcionamiento de la célula. Está asociado a proteínas de la célula. Las bacterias pueden tener
en su interior, además de su ADN, unos pequeños anillos de ADN independientes de los cromosomas llamados plásmidos. Estos plásmidos son muy importantes porque están relacionados con la capacidad de intercambiar el material genético con las bacterias y también son responsables de algunos antibióticos que hemos comentado. Tienen pared celular y membrana plástica. Las células procariotas tienen una membrana plástica y una pared celular que es diferente de la célula vegetal. Está compuesta a base de mureína, un peptidoglucano, y se encuentra por el exterior de la membrana plástica. Su citoesqueleto es demasiado sencillo, aunque al principio se presentaba que las bacterias no tenían un citoesqueleto tal como el de las células eucariotas, que permite la movilidad de los orgánulos. Dentro de las células sí tienen 3 proteínas que se encargan de la estructura de la célula. No tienen orgánulos. Las bacterias no tienen orgánulos que permitan hacer funciones complejas, como son los cloroplastos, las mitocondrias o los aparatos de Golgi, retículo endoplasmático, etc. Pero todo esto no impide que hayan sido capaces de colonizar casi todos los ambientes existentes del planeta Tierra. No forman organismos pluricelulares. Las células procariotas no son capaces de formar organismos pluricelulares como lo pudiera ser un animal o una planta, sino que son organismos unicelulares que pueden vivir en colonias, pero que pueden vivir independientemente. Vamos a presentar las diferencias entre una célula eucariota y una célula procariota. Pues para empezar, la célula procariota, su definición, células sin núcleo definido. Su material genético se encuentra disperso en citoplasma. En el caso de la célula eucariota, célula con un núcleo con una membrana que contiene el material genético. El tamaño de una procariota es entre 1 y 10 micrones y el de una eucariota es entre 10 y 100 micrones. La forma puede ser esférica, de bastón, de coma autográfica o de espiral, aunque son unicelulares pueden formar colonias. Esas son las procariotas. En el caso de las eucariotas son muy variadas y pueden constituir organismos unicelulares o pluricelulares. La información genética en el caso de la procariota está localizada en el nucleoide sin ser rodeado por una membrana. En el caso de la eucariota, el ADN y proteínas forman la cromatina que se concentra en el núcleo. En la división celular, en una procariota es directa principalmente por fisión binaria. No hay uso meiótico ni microtúbulos. En el caso de una eucariota, por mitosis y meiosis, y presenta un uso meiótico o alguna forma de ordenación de microtúbulos. En los genes, en la procariota están expresados en grupos llamados operones. En el caso de la eucariota, están expresados individualmente y poseen intrones y exones. En los ribosomas, en la procariota, están expresados en grupos llamados operones. Están presentes, pero son muy pequeños. Y en el caso de la eucariota son presentes, están grandes. El flagelo. En el caso de la procariota es simple, formando por la proteína flagelina. Y en el caso de la eucariota, formada por tubulina y otras proteínas. En los cromosomas, por parte de la procariota, es un cromosoma único y es circular. En caso de la eucariota, pues son múltiples, cada uno con 2 cromátidas, centómero y telómeros. La pared celular en la procariota está presente y en la eucariota solo es presente en plantas y en hongos. Los dominios de las procariotas son las bacterias y las arcaea. En la eucariota el dominio es el grupo Eucaria, que son las plantas, animales y hongos. Algunos ejemplos de células procariotas es la bacteria Staphylococcus aureus, la arquea, o
Holobacterium salinarium. En la eucariota está la levadura del pan, la mosca de la fruta, el plátano, y esos serían los ejemplos. Y bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.